Vamos a hablar ahora de lo que es, lo que son lo que es lo que son los modos controlados por presión versus volumen. Como introducción tengo que contarles que los primeros ventiladores fueron controlados y ciclados por presión. Esto le daba a los profesionales en su entonces una idea de que les suministraba un volumen continuo, una falsa idea, porque no era así, ya que daba variaciones en el volumen debido a la impedancia respiratoria. Daba una falsa idea. Ya en los años 70 aparecieron los ventiladores que controlaban volumen y fue ideal para pacientes con síndrome de estrés respiratoria o que necesitaban un volumen minuto estable, que no se modifique. Cuando nos preguntamos qué variable vamos a controlar, primero tenemos que saber que podemos controlar solo una, o la presión o el volumen, pero nunca las dos. Aclaremos que el volumen y el flujo están relacionados inversamente, es decir, el flujo es la derivada del volumen y el volumen es la integral del flujo. De esta manera, de la manera que solo nos debemos referir a las ventilaciones controladas por presión y por volumen. Esto quiere decir que debemos ver la forma de la gráfica, si la gráfica cuando vemos en el monitor es por presión o por volumen. Así podemos decir que los ventiladores son simples máquinas que controlan la forma de la gráfica, si es en presión o si la gráfica es en volumen. Vamos a ver en qué modo está ventilando el paciente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de variable control? Variable control es bastante complicado, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de variable control? Hablamos de la variable independiente, es decir, la que no cambia, la que no se modifica. No cambia ante lo que llamamos la impedancia respiratoria. La impedancia respiratoria son los cambios en la distensividad o la resistencia pulmonar, mientras que lo otro es considerado una variable dependiente. ¿Sí? Si estamos controlando por volumen, la variable independiente, la que no se modifica, es el volumen. En la gráfica vamos a ver que se modifica la presión. Vamos a ver la gráfica volumen-tiempo y presión-tiempo. Y vamos a ver que el volumen no se va a modificar, pero sí se va a modificar la presión y viceversa. Si la variable control o independiente es la presión, la que se va a modificar es la de volumen-tiempo. Y vamos a ver que se modifica el volumen corriente. ¿Sí? Hablemos de la presión. Cuando la variable control es la presión, vamos a ver una gráfica de presión-tiempo, ¿sí? La cual permanecerá inalterada, no se va a modificar ante cambios de la impedancia respiratoria. Mientras que las gráficas que vemos de volumen-tiempo o de flujo-tiempo y de flujo-tiempo, que también se pueden ver las dos, el tiempo, esto sí varía. Un ventilador puede controlar la presión, lo que hace, un ventilador que controla la presión, lo puede hacer de dos maneras. Los ventiladores que utilizan presión negativa, que son el famoso pulmotor, y los que utilizan presión positiva, que son los de ahora, los que utilizamos todos los días. Estos son los que se utilizan, los que hacen que durante una expiración se eleve la presión a nivel de la superficie corporal, y los ventiladores a presión positiva son los que utilizamos frecuentemente. ¿Sí? Volumen. Acá, cuando hablamos de volumen, van a aparecer dos gráficos, el volumen tiempo y el flujo inspiratorio tiempo, los cuales no se van a modificar, ya que habíamos dicho que es una variable independiente, control, que no se modifica. Entonces la que sí se modifica va a ser la gráfica de presión tiempo, por ejemplo la presión inspiratoria positiva. Es técnicamente correcto decir que son controlados por flujo y no por volumen debido a un término mecánico, ¿sí? Ya que hay una cosa que se llama muelle del pistón o fuelle del pistón, que es lo que se mueve el flujo. Del flujo sale el cálculo automático del volumen. Este término es importante desde el punto de vista de la ingeniería, de los ventiladores, aunque vamos a referirnos mejor al término volumen en vez del término flujo. ¿Sí? Descripciones, descripciones técnicas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de descripciones técnicas? ¿Qué es un modo? Hay que hacernos dos preguntas. ¿Qué es un modo y qué es una secuencia? Un modo es un patrón
predeterminado de interacción entre el ventilador y el paciente. Y una secuencia es una combinación o no de respiraciones mandatorias o espontáneas. Mandatorias que las manda el ventilador y espontáneas que las manda el paciente. ¿Sí? Entonces, ya diferenciamos lo que es un modo de una secuencia. Un modo, les repito, es un patrón determinado de interacción entre el paciente y el ventilador. Un modo aporta la siguiente información: la variable de control, la variable de fase, las ventilaciones mandatorias o espontáneas o las combinaciones de ambas. ¿Sí? Hablamos de variable de fase, hay 4 variables de fase. En la curva la vamos a ver, es simple, son 4 fases. La primera es el cambio de expiración a inspiración. La segunda fase es toda la fase inspiratoria, la curvita que sube. La tercera es la preciclado, dando una pausita y baja, ¿sí? O también se llama fin de la inspiración, que es la más importante, la de ciclado, ¿sí? O fin de la inspiración e inicio de la expiración. La cuarta es la expiración total, ¿sí? Eh, entonces el término ciclado es el valor. Otro término a conocer es la variable de ciclado, que es el valor predeterminado que termina el tiempo expiratorio e inicia el expiratorio, que es la fase 3. Que es una secuencia de nuevo? La secuencia nos indica la combinación de si la respiración es mandatoria o espontánea, o pueden ser ambas. Pueden ocurrir una en un momento, otra en otro momento. ¿Sí? Son 3 las secuencias. La CMB, que significa ventilación mandatoria continua, no lo voy a volver a repetir, CMB, ventilación mandatoria continua. La CSB, que significa ventilación espontánea continua, y la SIM, que significa ventilación mandatoria intermitente. ¿Qué es importante saber de cada secuencia? Recuerden que yo les dije que el modo era un patrón determinado de interacción entre el paciente y el ventilador. Y la secuencia es una combinación para saber si la respiración es mandatoria o intermitente o espontánea. ¿Sí? ¿Qué es importante saber de cada secuencia? La ventilación, la CMB, la ventilación mandatoria continua, todas las respiraciones son mandatorias. Quédense con ese término. Aunque pueden ser iniciadas por la máquina, es decir, controladas, o por el paciente, es decir, asistidas. Aunque pueden, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que se programa? La frecuencia respiratoria mínima, la cual puede aumentar dependiendo si el paciente tira respiraciones espontáneas, ¿sí? De tirar respiraciones. Si el paciente asiste, el paciente puede asistir a algunas respiraciones. Podemos optar que la presión o el volumen sean la variable control, ¿sí? Porque acá no hablamos todavía de la variable control, estamos hablando de la secuencia, que eran 3: CMB, CSB y SIMPA, ¿sí? Con B al final. Y podemos optar, cuando hablamos de ventilación mandatoria continua, si lo ventilamos por volumen o por presión. En la CSB, la ventilación espontánea continua, todas son iniciadas y terminadas por el paciente. Pueden ser soportadas por presión, que se las llama PSB, o no soportadas por presión, que se llama CPAP. Continuous Positive Airway Pressure significa que es presión continua de la vía aérea, ¿sí? Acá no hay respiraciones mandatorias. La frecuencia respiratoria la determina el paciente en en la CSB, la ventilación espontánea continua. Solo se puede tener como variable de control la presión y no el volumen. El volumen se modifica continuamente porque no es la variable de control, es la variable independiente. En la SIM, que es otra secuencia, la ventilación mandatoria intermitente, hay una combinación entre las respiraciones mandatorias y espontáneas. Solo se programa la frecuencia respiratoria de las mandatorias, ¿sí? Le decimos que mande 15 o 14 frecuencias respiratorias. Y entre ellas el paciente puede respirar espontáneamente y aumentar la frecuencia respiratoria total. También podemos optar por controlar la variable de control, que puede ser por presión o por volumen cuando son respiraciones mandatorias. Hay mucha confusión cuando decimos el término control porque se utiliza para muchas cosas. Cuando decimos control, los profesionales
tenemos una idea poco clara de lo que estamos controlando. Nos podemos confundir pensando que estamos hablando de ventilación controlada, en donde el ventilador está asumiendo el control total de los aspectos de la ventilación en lugar del paciente. También podemos utilizar el término control cuando nos encontramos en el panel de selección del ventilador, el modo ventilatorio hace Assist Control, que lleva la palabra control, ¿sí? Eh, Hay que desterrar la palabra Assist Control o sacarla del ventilador y utilizar el CMB, ¿sí? Assist Control, en Assist Control lleva la confusión cuando vemos el monitor. En estas respiraciones pueden ser iniciadas por la máquina o por el paciente, pero también pueden estar en la SIMP. Las respiraciones pueden ser iniciadas por el paciente o por la máquina, al igual que en la ventilación, en la CMB, en la ventilación mandatoria continua, excepto en la ventilación espontánea continua, donde todo lo hace el paciente, ¿sí? Por lo tanto, no nos permite diferenciar estos dos modos. Eh, Debido a esto usamos el término Assist Control. Cuando usamos el término Assist Control estamos hablando de ventilación mandatoria continua, ¿sí? En la cual la respiración es iniciada por el paciente o por la máquina, como dije, pero quédense con el término de que es iniciado y finalizado por la máquina. Quédense con ese término. Así que saquemos el Assist Control, el AC, A barra C, aunque se siga usando, ¿sí? Otro de los casos en que usamos el término control es cuando decimos qué variable es la variable de control. Sí, es importante aclarar que cuando usamos el término variable de control, la cual puede ser por presión o por volumen, estos no son modos ventilatorios. ¿Qué modo ventilatorio? No, no es un modo, no nos estamos refiriendo al modo. Está, no es un modo. Cuando nos preguntan, ¿en qué modo está? En volumen, no. La forma correcta de hablar de cómo está ventilado el paciente es mencionar primero el modo ventilatorio, conjuntamente con la variable de control y la secuencia. ¿Sí? Repito, ¿cómo está ventilado el paciente? Lo correcto es mencionar el modo ventilatorio conjuntamente con la variable de control y la secuencia. Variable de control y la secuencia. Quiere decir, por ejemplo, B, BCM, E, CMB, B, SINF, P, SINF. ¿Qué significa esto? Volumen, que es la variable de control, y la secuencia es ventilación mandatoria continua. ¿Qué significa PCMB? Presión, ventilación mandatoria continua. Fíjese que lo puse al revés para entenderlo, pero es lo mismo. V, volumen, ventilación mandatoria intermitente. P, presión, ventilación mandatoria intermitente, ¿sí? Y si queremos definir aún más la SIM, porque la SIM es un modo especial, podemos decir, porque va a estar, porque como dije, la SIM era intermitente, tiraba algunas ventilaciones espontáneas y otras por volumen y otras por presión, ¿sí? Acá intervenían dos cosas, el volumen y la presión soporte. Entonces vamos a decir volumen SIM más PS, presión soporte, o presión SIM más presión soporte, ¿sí? Otro término que nos confunde de control es cuando usamos el control dual, que da origen a los modos duales. Acá en el control dual se puede controlar durante la inspiración el volumen o la presión, pero no las dos cosas a la vez. Es decir, en el control dual se pasa de una variable a otra durante el mismo ciclo inspiratorio. Aunque debemos aclarar que los modos duales, la variable que no se modifica, la variable de control es la presión, ¿sí? Lo que sí se modifica es la del volumen. Cuando hablamos de control dual, estamos hablando de que la variable de control o la variable independiente es la presión, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta en la gráfica porque se va a modificar el volumen. Por último, ¿qué otro problema puede traer cuando utilizamos el término control?
Cuando hablamos de la PRDC, que significa presión regulada, que significa Pressure Regulate Volumen Control, que significa presión regulada, control de volumen regulado por presión, donde jamás se controla el volumen. La variable sigue siendo la presión, ¿sí? Listo. Ahí terminamos con este problemita cuando hablamos del término control. Hablamos ahora directamente de ventilación controlada por volumen. Hay dos modos en que podemos controlar por volumen. Recordemos que debemos mencionar conjuntamente la variable control y la secuencia. Es decir, hay dos formas de ventilar por volumen. La B, volumen, ventilación mandatoria continua, y la B, ventilación mandatoria intermitente. Nos enfocamos acá en la B, ventilación mandatoria continua, ¿sí? También conocida como ASIS Control, pero desterrémosla, pero a veces nos vamos a encontrar en el respirador que no encontramos el término BMC, el término, la sigla BMC, y si encontramos ASIC Control nos lleva a la confusión. Acá en modo ventilador, en la ventilación controlada por volumen, vamos a controlar el volumen total, el volumen corriente, la frecuencia respiratoria, la forma de suministrar el volumen corriente y las demás programaciones comunes como las PIP, las FIO2, que se controlan, que se programan normalmente tanto cuando lo controlamos por volumen o por presión. Y además las alarmas, por supuesto. El volumen será la variable independiente, la que no se modifica, y la variable control será también el volumen, la que no se modifica, y la independiente. ¿Y qué quiere decir? Que el volumen sea la variable independiente y la variable control. Que el volumen corriente no se modifica, es independiente, no hay cambios, a pesar de la impedancia respiratoria. La variable, por ejemplo, la variable dependiente va a ser la presión. ¿Sí? Si la independiente es la que no se modifica, es el volumen, la variable dependiente es la presión, es la que se modifica. Cuando vemos el gráfico vamos a ver que el volumen, el volumen corriente va a estar en 440 y no se va a modificar. Y la presión se va a modificar constantemente. Cuando aumente la impedancia respiratoria, aumentará la presión de la vía aérea. Por ejemplo, aumenta la presión de la vía aérea eh, cuando hay compresiones en las tubuladuras, cuando hay agua en las tubuladuras, cuando está obstruido el tubo endotraqueal, cuando hay secreciones en el tubo endotraqueal, o en la vía aérea incluso, broncoespasmos, activación de la musculatura, como ocurre cuando hay tos, ¿sí? Se va a modificar la presión continuamente. Mientras que la disminución, cuando hay disminución de la resistencia o aumento de la distensibilidad del pulmón, es decir, una disminución de la impedancia respiratoria, va a haber, dará una disminución de la presión inspiratoria positiva, ¿sí? Va a disminuir la presión. Se debe utilizar una onda de rampa siempre descendente, la cual distribuye mejor el volumen corriente. La mayor ventaja de controlar el volumen es que el operador tiene un control directo sobre el volumen total y la ventilación minuto, ¿sí? Ahora hablemos de la ventilación controlada por presión. Los modos en los cuales controlamos la presión son la PBMC o CMB, como quieran llamarla, la P sin más presión soporte, la presión soporte y la PRBC. Solo nos vamos a hablar de la ventilación mandatoria continua por presión, ¿sí? Variable y secuencia. Presión, ventilación mandatoria continua. Repito, ¿a qué modo ventilatorio está? Y cuando te preguntan eso, vos tenés que responder. Primeramente la variable de control, los independientes, presión, y después la secuencia. Volumen mandatorio continuo. Perfecto, ese es el modo respiratorio, modo ventilatorio en que está el paciente.
Acá, en vez de programar el volumen corriente, la frecuencia respiratoria en forma simultánea, ¿sí? Y las otras programaciones, acá lo que vamos a programar es la presión límite máxima, el tiempo inspiratorio. Y lo demás también, ¿sí? Lo que es la variable de control en la ventilación controlada por presión, la variable de control en la ventilación controlada por presión, lo repito dos veces, es el tiempo inspiratorio y la presión límite. La variable independiente es la presión. Y esta va a estar constante en todo momento, independientemente de los cambios de la impedancia respiratoria. La variable dependiente va a ser el volumen, ya que va a variar el volumen corriente. Varía a más cuando la extensividad está aumentada y hay una disminución de la resistencia del esfuerzo inspiratorio. Y viceversa, cuando el paciente está más lúcido y el volumen más lúcido, más despierto, digamos, tiene un ratio de 1 o de 0, el volumen total puede disminuir, hay disminuciones de la extensibilidad o aumento de la resistencia. La mayor limitante de los modos controlados por presión es que son las variaciones de volumen corriente y por lo tanto no es de elección cuando se quiere controlar la dióxido de carbono o el volumen minuto. Ahora vamos al versus. ¿Cuál es mejor? Nadie asegura que uno es mejor que otro. En general, se puede decir que la ventilación controlada por presión podría dar ventajas en dos situaciones. La ventilación por presión en dos situaciones tiene ventaja, aunque el término general cuando te preguntan eh, cuál es la mejor forma de ventilar, la que mejor conozca, con la que más esté familiarizado el médico o el profesional actuante en ese momento, ¿sí? Aunque no hay estudios que aseguren que uno sea mejor que otro, pero hay algún que otro que tiene algún grado de evidencia B, ¿sí? Que dice que la presión es da ventajas como ventilación protectora, ya que con limitación de la presión, ya que controlamos la presión, y en pacientes con mala adaptación al soporte ventilatorio. Esas son las dos únicas ventajas que podemos encontrar cuando usamos la ventilación controlada por presión, ¿sí? Pero el modo más usado, hasta el 60% de los médicos utilizan la ventilación controlada por volumen, que es la utilizada, por ejemplo, en el paciente con EPOC o en el paciente con síndrome de estrés respiratorio. Sin embargo, las actuales recomendaciones de ventilar mecánicamente incluyen una estrategia protectora donde se debe limitar el volumen corriente por debajo de 10, de 8 en verdad, ¿sí? Limitar la presión transpulmonar a 35 centímetros de agua. También la presión de distensión pulmonar debe ser inferior a 20 y la presión plateu también debe ser baja, ¿sí? Al igual que el uso de PIP en forma agresiva para mantener el volumen pulmonar al final de la expiración. Se debe utilizar PIP alta, ¿sí? Estas son las recomendaciones actuales. Les repito, mantener una estrategia protectora. ¿Qué quiere decir? Una estrategia protectora: un volumen corriente más bajo de lo habitual, 8 o 6 milímetros por kilogramo, la presión transpulmonar de 35 centímetros de agua, la presión de distensión pulmonar inferior a 20 centímetros de agua, al igual que la PATEU, y el uso de PIP agresivo para mantener un volumen pulmonar final de la aspiración, siempre que la condición hemodinámica del paciente lo permita. El objetivo es disminuir los daños del barotrauma y el volutrauma, evitar el deterioro hemodinámico, proteger la función del ventrículo derecho y minimizar la sedación, ¿sí? Conclusión: ambos tipos de control de ventilación presentan algunas ventajas y los modos por volumen son mejores para controlar los parámetros y los modos por presión son mejores para la adaptabilidad.
Sin embargo, hasta ahora no hay resultados, no hay estudios bien elaborados que hayan demostrado un beneficio con uno o con otro modo. Sí, eh, eso es todo. Ahora vamos a ver el destete. Hacemos una pausita y hablamos del destete, ¿sí?